Bienvenidos. En esta oportunidad estamos felices. En este panel vamos a recibir a Víctor Bustinza, ingeniero agrícola, puneño, destacado profesional, al que recibimos calurosamente. Estamos conectados, puneños en el mundo. Alfredo Pacheco Tanaka, desde el País Vasco, España. Antonio Santiesteban Palomino, desde Finlandia. Y Víctor Bustinza, desde Cusco, Perú, y mi persona desde Vancouver, Canadá. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Víctor. Qué gusto tenerte con nosotros. Es un orgullo que estés en este panel. Queremos saber más de ti y seguramente nuestra audiencia, nuestros televidentes, pueden tomar tu ejemplo, tu trayectoria. Eso es lo que queremos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias, Sara. Muchísimas gracias nuevamente. Para mí es muy grato estar en este conversatorio, ver a Antonio después de décadas, de muchos años, y igual a Alfredo también, verlo de muchos años. Y para mí es muy grato poder conversar con ustedes de muchas cosas, ¿no? Alrededor indudablemente, de lo que significa la importancia de nuestros pueblos, y en este caso específicamente de nuestra tierra querida, la del Tierra del Lago Titicaca, Puno. Puno que se extraña a lo lejos, se extraña siempre, pero bueno, hay mucho todavía por hacer en nuestra tierra y yo creo que esta es una bonita oportunidad de ir conversando varias cosas al respecto. Muchas gracias, Sara. Sí, para lo que nosotros estamos en este panel invitando a muchos profesionales de gran trayectoria y tú eres uno de ellos. Tú eres ingeniero agrícola con maestría en recursos hídricos y gestión ambiental. Un tema tan importante para el planeta actualmente, en realidad siempre lo ha sido, pero ahora con todo este tema del calentamiento global, la conservación del agua y todo eso, un tema tan que las familias podemos tener nuestro pequeño granito de aporte. Y eso es lo que seguramente vamos a aprender con toda tu experiencia. Bienvenido, Antonio. Algunas palabras, Antonio, Alfredo. Sí, para mí, digamos, es un honor tenerlo a Víctor Bustinza Urbiola, ha sido mi compañero de carpeta en la Ah, gran unidad. Realmente es increíble, luego de cerca de 4 décadas, verlo realizado y con un nivel, digamos, de profesionalismo, un líder en muchos aspectos, no solamente en lo que es ambientalismo, preservación de los ecosistemas andinos, sino también es a través de Facebook, me he dado cuenta que es un promotor de la lectura, ¿no? Entonces, es lindo exacto. encontrarse con alguien que estudió en la unidad conmigo, que compartió carpeta, cuando teníamos 11, 13 años, antes que yo entrara al ESE, y verlo realizado, ¿no? Entonces, es realmente un honor, Víctor, tenerte acá en este programa. Te invito a darte la bienvenida al grupo que estamos tratando de que se incremente, que haya más personas para lo que tú dijiste más antes, ¿no? Cuando estamos lejos de Puno lo sentimos más y tratar si podemos hacer algo por Puno. Así no nos vemos desde el siglo pasado, un poco más todavía, y es un gran gusto conversar contigo. Gracias. Bien. Bueno, Víctor, cuéntanos, vamos a empezar así como de los inicios. Sabemos que ahora vives en el Cusco, una ciudad tan importante para nuestro país, pero tú naciste en Puno, ¿verdad? Sí, yo nací en Puno, mi papá es de la zona de Yayaviri, mi mamá de la zona de Azángaro, Urbiola, Ah, Justinza ah, de la zona de Yayaviri, ¿no? Sí, ah, qué lindo. Yaviri, el cancacho, famoso, ¿no? exactamente. Tan Sí, sí. rico. Ujú. Muy bien. Y de ahí migraste a Puno Ciudad y estudiaste tu secundaria y luego la universidad. Bueno, también tenemos que saber que Sí, Víctor es uno de los fundadores de la Facultad de Ingeniería Agrícola, ¿verdad? sí, sí, así fue. Es cierto, la primaria, como mi papá y mi mamá eran profesores, maestros de escuela rural, así que Ajá. caminamos junto con ellos, principalmente con mi mamá, caminamos de comunidad en comunidad, por eso que se me quedó bastante el quechua, hablo bien el quechua. Y Qué bueno, bien. entonces, hacia casi la década, el año 1970 salimos para Puno. Y bueno, en Puno terminé la primaria, recuerdo, en José Antonio Encinas, el
colegio que está en el mismo barrio, y luego pasé a la Gran Unidad Escolar San Carlos y ahí tuve la oportunidad de interactuar con muchos compañeros que los recuerdo siempre, ¿no? Y de uno de ellos es justamente Antonio. Y bueno, terminando la Gran Unidad, vi la posibilidad de estudiar, dije, no, yo tengo que ser ingeniero, y así que me puse a estudiar primero topografía y agrimensura y luego ingeniería agrícola. Y bueno, y terminé ingeniería agrícola, ¿no? Entonces, y Ajá, las universidades en el Perú en ese momento daban la carrera o promovían la carrera de ingeniería agrícola, eran pocos, ¿no? La Universidad Nacional Agraria de La Molina, uno, la Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, la ujú, Santiago Antunes de Mayolo de Ancash, ¿no? La que está en Huaraz, y la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, ¿no? Nosotros inicialmente era una carrera profesional ya, que era parte de la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿no? claro, Entonces, claro, estamos claro. hablando todavía del 85, 86, 87, ¿no? Entonces, y ahí justamente con la primera, segunda promoción nos organizamos y vimos de que era pertinente de que nosotros seamos una facultad. Y bueno, Ujú, como en estas épocas se movilizaba, tú tenías que hacer levantamiento, toma de local, y bueno, logramos, ¿no? claro. Un consejo universitario que fue bien, bastante discutido, siempre recuerdo eso, y logramos conseguir de que se declarara la carrera profesional como facultad de ingeniería agrícola, ¿no? Entonces, de ahí que la primera, Fantástico. segunda y tercera promoción somos casi por ahí nomás, acabamos la Claro, carrera como y juntos, siempre, una sola sí, promoción, sí, claro. como una sola promoción y de ahí Ajá. que conocemos con la primera y segunda y tercera promoción, ¿no? Y bueno, que sentamos las bases, yo diría, para la creación y la consolidación de la Facultad de Ingeniería Agrícola en la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Excelente, qué bonito. Y luego de eso, tuviste ya, exploraste por el área de las ONGs, ¿no? Sí, mira, sí es increíble un poquito porque yo recuerdo de que hacia el año 95 estaba por ir a hacer mi maestría a Campiñas, a Brasil. Ujú, Ya había estudiado el portugués, había sacado mi pasaporte, porque antes sacar un pasaporte, la expedición de un pasaporte te demoraba un año. claro. Y yo hice el trámite en Puno, me recuerdo, y llegó mi pasaporte después casi de un año, ¿no? Y Wow. bueno, ya tenía el pasaporte, había estudiado el portugués, estaba por irme, recuerdo, más o menos en agosto del 95 para irme a Campiñas. Y bueno, se presentó la oportunidad de venir para Cusco por 3 meses, dije, por 3 meses nada más, para poder un poquito, juntar un poquito más de dinero, digamos, ¿Y y ahora ya, cuánto tiempo ya estás en el Cusco? a 29 años, y el 11 de Casi febrero, 30 años, de 3 meses a 30 años. sí, Wow, el próximo año, el 11 de febrero, cumplo 30 años en Cusco, ¿no? Sí, ¿cómo es la vida? cómo es la Sí, vida, ¿no? sí. Bueno, y ahí Entonces, es donde empiezo a trabajar en Pronamash, estaba trabajando Pronamach, sí, en un programa de manejo de cuencas hidrográficas y conservación de suelos. que Fue ahora una, tiene otro nombre, ¿verdad? sí, es agrorural. Agrorural, Agrorural, exacto. sí, pero de ahí pasé en el año 2000 ya a trabajar con la cooperación internacional, en plan internacional, ¿no? Que Claro. trabajaba con patrocinio de niños, pero bueno, nosotros trabajamos el tema de seguridad alimentaria y nutrición sobre la base de sistemas de riego, ¿no? Mejorar la producción agropecuaria. Eso fue con la cooperación holandesa hasta el 2008. En el 2008 pasé a la cooperación suiza con el programa de adaptación al cambio climático y el año 2017 regresé a la administración pública, ¿no? Después de 16 años. Fue para mí un trabajo, una experiencia grande, grande, grande haber trabajado con la cooperación internacional, Claro. con la cooperación holandesa y la cooperación suiza, y que realmente cambiaron la forma de ver el desarrollo como profesional yo, y también de aportar de manera mucho más coherente y consistente al desarrollo, en este caso principalmente a las poblaciones vulnerables, ¿no? Exacto. Y bueno, regreso a la administración pública el año 2017 y bueno, estoy cerca de cumplir 7 años en el INAIGEN, que es un instituto de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña. Y bueno, Inaigen. también es una experiencia, sí, INAIGEM, sí, que es un Ujú, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, también una exacto. experiencia valiosísima, valiosísima, indudablemente, Valiosísimo. de hablar de los glaciares y de los ecosistemas de montaña, ¿no? Realmente qué gusto saber de tu trayectoria. ¿Alguna pregunta, participación, Cuchito, Alfredo? O sea, perdón, digamos, ¿cuán grande es tu organización, el INAIGEN? O sea, ¿cuántos funcionarios, más o menos en el departamento de Cusco? ¿Qué tipo
de cobertura tiene, más o menos? Sí, el INAIGEN es un organismo, como lo dije hace un momento, adscrito al Ministerio del Ambiente. Es nuevo, este año estamos cumpliendo 10 años, ¿no? El 13 de diciembre cumplimos 10 años, ¿no? Entonces, es una entidad todavía joven, en comparación, por ejemplo, al CENAMI, que también es parte del MINAM, del Ministerio del Ambiente, que ya tiene más de 60 años, ¿no? O el IAF, que tiene 31 años, ¿no? Entonces, el IAF es el Instituto de Investigación de la Amazonía del Perú, tiene 30 años. Y bueno, nosotros como adscritos también estamos cumpliendo 10 años, es una entidad joven, estamos alrededor de 100 trabajadores, nuestra sede central queda en Huaraz. Como ninguna entidad adscrita, ¿no? De entidad pública, siempre la sede central está en Lima. Lima. En este caso, nuestra sede central está en Huaraz, ¿no? Por el Entonces, ahí, Huascarán. sí, por la Cordillera Blanca. Es la Cordillera. primera área glaciar del Perú, ¿no? La Cordillera Blanca. Claro. Entonces, ahí más o menos tenemos 100 trabajadores y tenemos dos oficinas desconcentradas, una en Lima, que ve la parte del centro, que es Lima, ahí están los glaciares que están alrededor, en este caso del Huaytapallana, para la zona de Junín, Ya. y la oficina desconcentrada del sur. Y dentro de la oficina concentrada del sur, nosotros somos 8 trabajadores CAS y algunas órdenes de servicio, todavía pequeño, pero nuestro ámbito es bien grande, ¿no? Vemos todo el sur del Perú. Vemos Puno, estamos trabajando en la cordillera Polobamba, en la cordillera Carabaya. Vemos Arequipa, la cordillera Ampato, donde está el Coropuna. Vemos las 3 cordilleras glaciares de Cusco, la cordillera Vilcanota, la cordillera Urubamba, la cordillera Vilcabamba, y la raya que la compartimos con Puno, pero la raya ya prácticamente está en extinción, ¿no? Igual vemos también las cordilleras, en este caso Volcánica y Barroso, la volcánica que está entre Arequipa y Moquegua, y la Barroso que está entre Moquegua y Tacna, pero que estas cordilleras ya no tienen glaciar, ya no tienen glaciar, ¿no? Entonces ya desaparecieron los glaciares en estas cordilleras, pero sí están los ecosistemas. Entonces, por un tema presupuestal no estamos interviniendo, digamos, en las regiones de Moquegua y Tacna, pero sí en Puno, Arequipa, Cusco y Apurímac principalmente, ¿no? Claro, de Entonces, toda la nuestro macrorregión sur. sí, exacto, toda la macrorregión, de ahí que nuestra oficina es oficina desconcentrada, la macrorregión sur, ODMRS, sí, del INAIGEM, ¿no? Sí, el ámbito de nuestro trabajo específico es en tema de glaciares y ecosistemas de montaña, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y revisamos cuánto ha retrocedido los glaciares en el Perú, es tremendo, el problema es grande, ¿no? Entonces, el 56% del área glaciar del Perú ya no lo tenemos, ha desaparecido. Desapareció. Sí, entonces 56% es grande, ¿no? Pero más allá del romanticismo, yo siempre digo esa palabra y la utilizo, ¿no? Del retroceso glaciar, hay que ver que son pérdidas de importantes reservas de agua dulce que son necesarios para Para el la vida. desarrollo de nuestras regiones y para el desarrollo del país, ¿no? Así es. Entonces los glaciares nos van a dejar, es difícil, ¿no? Porque es un tema global, ¿no? Pero frente a eso tenemos que actuar ahora, ¿no? Hacia el año 2030, 2050, cuando tenemos los escenarios de cambio climático bastante críticos, al menos para la Sierra del Perú y la Amazonía, ¿no? Entonces, tenemos que actuar ahora, porque actuar al año 2030 puede ser demasiado tarde, y el año 2030 está de aquí a la vuelta de la A esquina, ¿no? nada. Sí, y en el caso de las cordilleras, por ejemplo, la cordillera Apolobamba ha retrocedido 64% menos de área glaciar, la de Puno, la que compartimos con Bolivia, y trabajamos ahí por una posición geopolítica, 64% menos ha 64% desaparecido, es decir. menos de área glaciar, sí. Y la cordillera Carabaya es mucho más crítico, la cordillera Carabaya ha retrocedido 74% menos, es decir, la cuarta parte del área glaciar de Carabaya, donde está el Ayincapac, ha retrocedido. Y ya en Cusco, igual, la cordillera Vilcanota, pues estamos en 53% menos. Urubamba, la que está en el Valle Sagrado, ¿no? Donde está el Chicón, 73% menos de área glaciar, y la cordillera Vilcabamba en el orden de 63% menos de área glaciar. Entonces, pérdidas de importantes reservas de agua dulce que son necesarios para el desarrollo de nuestras regiones y para el desarrollo del país. Tenemos que actuar ahora. Ahora, ¿cómo podemos actuar? Ese es el tema, ¿no? Tenemos Sí, que trabajar. justamente habíamos estado hablando de eso y yo quisiera que nos expliques porque nuestra audiencia hay de diferentes tipos de actividades económicas, profesiones, ¿no? Y tú eres el especialista ahorita en ingeniería agrícola, glaciares y todo eso. Y frente a
a esta a este presente crítico que tenemos, proyectándonos a un futuro, yo creo que podrías sugerirnos, enseñarnos, quizás de manera didáctica, qué es lo que podemos hacer nosotros como personas, ¿no? Como familia, porque esto se multiplica, ¿no? Puede ocurrir un efecto multiplicador. Hablábamos, recuerdo, de lo tan negativo que es para el medio ambiente la quema de pastizales, las fogatas, que ahora se viene lo que cuando era chiquita hacíamos las fogatas de San Juan, ¿no? Y Sí, todo Puno se hacía fogatas, y era obviamente por juego, pero quisiera por favor que lo expliques, ¿no? De la manera didáctica como me lo explicaste a mí, qué ujú. tan grave, qué tan crítico puede generar estas fogatas de juego para nuestro medio ambiente, para que podamos entender. Sí, el daño es grande, ¿no? Entonces, pero no se le ve en esa dimensión. Ujú. Si bien es cierto que los glaciares, por un tema global del calentamiento global, difícilmente podemos detener el retroceso glaciar, pero tu pregunta es muy pertinente cuando dices, ¿y qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición, desde nuestras familias? ¿Qué podemos hacer? Sí, Sí, mira, solo un ejemplo. El año pasado, el 2022, en Cusco hubo 600 eventos de incendio de pastizales, más o menos es, 50.000 hectáreas degradadas. wow, Entonces es sí, terrible, ¿no? Ahora, ¿cómo recuperas esos ecosistemas degradados? No hay ningún proyecto de inversión pública de recuperación y conservación de ecosistemas afectados por incendios de pastizales o forestales, ¿no? Entonces, ahí el tema de los controlar, porque si bien es cierto que el tema de la quema de los pastizales es una práctica ancestral que se viene de muchas centenas de años incluso, que es necesario hacerlo en algunos casos, sí, pero de forma controlada. así Entonces, es. generalmente eso es lo que no ocurre, ¿no? Entonces, alguien comienza a quemar su pequeña parcela y se le escapa por el viento y Escapa de las manos, claro. se le escapa de las manos y se genera todo el incendio de montañas y montañas, ¿no? Miles y miles de hectáreas. Entonces, ese hollín pequeñísimo, ¿no? Eso Ese es. hollín pequeñísimo, menos del diámetro del cabello de las personas, por millones, llega a los glaciares. Por el viento, llega a los glaciares, ¿no? Entonces, al llegar a los glaciares, se posiciona en los glaciares y eso indudablemente afecta tremendamente y acelera el retroceso glacial. ¿Por qué? Porque alrededor de los glaciares indudablemente se genera una capa oscura que nosotros le llamamos carbono negro, técnicamente, y eso hace de que vengan los rayos solares, no haya la Y se- reflectancia necesaria, se quede y se vaya incrementando el calor y acelerando el retroceso glaciar, acelerando, Exacto. deshielándose con Porque mayor tenemos que velocidad. saber, ¿no? Tenemos que saber Sí, de que si nos ponemos algo oscuro, vamos a absorber más rayos de calor y si ponemos algo blanco, reflectamos. Entonces, la exacto, nieve va a reflectar el calor y el deshielo va a ocurrir más espaciado, digamos, ¿no? Sin sí, embargo, al estar oscuro por el hollín producido de exacto, las quemas, de los pastizales, de las fogatas, se va a pegar ahí, se pone pardo y eso acelera el deshielo. Tan exactamente. didáctico, tan sencillo, tan fácil de entender. Y Sí, que y esto entonces está pasando en el eso, Valle del Camaná, perdón, en el Valle del Camaná y en el Valle de Majes, en los arrozales, ¿no? Ahí hay miles de hectáreas de arrozales y ¿qué hacen? ya, Los desechos, ¿no? Los rastrojos de los arrozales los queman. Es increíble cuando tú vas de noche por el Valle del Camaná o el Valle de Majes, porque no siempre nosotros subimos al Coropuna y los ya, incendios son tremendos, ¿no? Unas fogatas inmensas, inmensas, y decenas y decenas de fogatas, y todo ese hollín llega al Coropuna, está llegando al Coropuna. Y el Coropuna claro, cada vez su masa glaciar se está retrocediendo. Ahora dependen del Coropuna 4 provincias, ¿no? Entonces nosotros hemos entregado como instituto de investigación al gobierno regional, todavía me acuerdo de la doctora Yamila Osorio, entregamos información para que se actúe, ¿no? Se genere ordenanzas para evitar la quema de los rastrojos de los arrozales. Hay ordenanzas en Arequipa, ¿no? Pero también de generar proyectos de inversión pública para el tema de afianzamiento hídrico y recuperación de los servicios ecosistémicos de regulación hídrica. Felizmente ese proyecto está caminando, ¿no? Aunque un poco lento, qué pero está bueno. caminando. Sí, entonces yo creo que desde la práctica familiar, regresando un poquito a tu pregunta, Exacto.
regresando a la práctica familiar, pues podemos evitar realmente estar quemando por quemar, porque de todas maneras ese hollín por el viento va a llegar a los glaciares y cada vez vamos a tener menos área glaciar, menos reservas de agua, ¿no? Exacto. Alfredo, ¿alguna intervención querías hacer? Sí, sí. Porque ese material orgánico que queman se puede valorizar. Por eso no estoy trabajando en esas cosas. Porque ahí se puede producir una energía para energía eléctrica. Ahí también se puede producir compuestos como metanol, otros tipos de compuestos, ¿no? Que son de verla económicamente, ¿no? El volumen que hay para tratar. Y eso parece que con las universidades pueden hacer ese trabajo, ¿no? Que es el recolectar todo ese material y ver más o menos qué volumen tiene y darle una utilidad, ¿no? O sea, nosotros llamamos valorización de residuos, ¿no? Entonces sería interesante eso. Y lo que se hace ahora es, ¿no? O sea, el residuo de la basura no es basura, ¿no? De ahí hay que sacar las cosas. Entonces hay que Claro. valorizar todo lo que para nosotros es basura, ¿no? Entonces, y con la economía circular, ¿no? Entonces sería bueno hacer que bueno, la universidad hacer un proyecto, ¿no? Y con el Ministerio del Ambiente también para hacer un estudio de qué cantidad queman y qué se puede hacer con eso que se quema, ¿no? Está Claro. interesante ese. Mm, Sí, yo creo que ahí, Alfredo, el tema de trabajar y de ir incorporando, digamos, en las perspectivas de desarrollo, el tema de la economía circular es fundamental en los próximos mm, años. mm, Si seguimos pensando que la basura es basura, siempre va a ser basura, ¿no? Ese mm. chip hay que cambiarlo, ¿no? O sea, Sí, sí. son residuos sólidos que pueden, son insumos que pueden servir para generar un producto. Y ese es el caso, por ejemplo, de los residuos sólidos de las ciudades. Acá en el Cusco, por ejemplo, el 57% de los residuos sólidos es materia orgánica. Mm, Si esa materia orgánica lo convertimos en un producto como el compost, por ejemplo, Compost. ¿de qué podría servir? Podría servir para repoblar miles y miles de hectáreas de pasto natural y hacer que el agua se infiltre y recargue los acuíferos, ¿no? Entonces, como que va circulando, o sea, son ideas indudablemente que tienen que posicionarse en la propuesta de desarrollo de nuestros pueblos, fundamental en los próximos años, porque si seguimos pensando que la basura es basura, pues siempre va a ser basura, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que cambiar todavía, yo creo que desde la perspectiva de fortalecer capacidades y desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de sensibilizar a nuestras autoridades y tomadores de decisión, es fundamental, ¿no? Entonces, ese es todavía un trabajo pendiente. Hay mucho que hablar sobre ese tema, ¿no? sí, Exacto. especialmente que también estamos trabajando porque puede ser, digamos, procesos de gran escala, pero la idea es ser descentralizados, ¿no? Para pequeñas áreas, para que los usuarios se beneficien de eso, ¿no? De Entonces, acuerdo. que si sienten que es algo útil, lo van a hacer, ¿no? Si no es útil, va a ser siendo basura, ¿no? Así es. Entonces, es cuestión de ver, se necesitan muchas profesiones, ¿no? Y unificarse y hacer proyectos integrales, ¿no? Que, me parece que se podría hacer. Sí, yo creo que Luchito, la interacción profesional es clave, ¿no? Porque, o sea, el hecho sí, de que solo una profesión o un solo profesional participe, digamos, en propuestas de desarrollo no es bueno. Es todos somos un equipo. importante la interdisciplinariedad, ¿no? Es clave, fundamental, ¿no? Claro. Luchito, querías intervenir. No, sí, yo pienso que sí. En el Perú tenemos brillantes ideas técnicas, científicas, sino lo que nosotros necesitamos es traducirlo, digamos, en un plan de contención, digamos, de atenuación que tenga una implicancia política y, digamos, de difusión a nivel de la población, ¿no? Porque obviamente tú has trabajado con una serie de ecosistemas andinos a lo largo, digamos, de la zona sur. ¿Tú conoces, digamos, alguno que haya logrado, digamos, a través, digamos, de la promoción, de la difusión, poder atenuar ese tipo, digamos, de prácticas que son atentatorias contra el medio ambiente? Sí, en realidad prácticas así exitosas no las conozco. Ha Mm. habido, sí, algunos esfuerzos muy puntuales, ¿no? De poder hacer, por ejemplo, generar compost con el tema de los residuos orgánicos acá en Cusco, pero muy, muy, muy débil, la propuesta muy débil que prácticamente se cayó y igual ahora todos los residuos están yendo a un botadero, ¿no? Entonces, no hay, yo no conozco realmente una práctica exitosa, ¿no? Ha habido intentos, sí, pero no han sido tan exitosos, digamos, porque en buena medida, yo creo que Antonio ahí
pasa por la voluntad política, ¿no? Entonces, si no tienes el soporte realmente de decisiones, ¿no? En este caso de los que están en la gestión del desarrollo de los pueblos, en este caso del sur del Perú, digamos, es difícil, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Termina una gestión y empieza otra gestión. ¿Y qué pasa en nuestro país? Todo lo que ha hecho la anterior gestión está mal hecho. Y yo ahora que estoy entrando nuevo, voy a hacer bien las cosas. Y así sucesivamente. De 4 años, cada 4 años estamos pensando de que todo lo que ha hecho el anterior es malo y yo tengo que empezar con algo bueno y lo que yo voy a hacer va a estar bien hecho. Y lo que ha hecho el anterior está mal hecho. Eso no es así. Así no funcionan las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí esas prácticas, esas pequeñas iniciativas que hubo en algún momento no han tenido continuidad, no han tenido sostenibilidad y bueno, se han ido cayendo en el tiempo, ¿no? Sí, me parece que pues, debe darse una cadena de valor, ¿no? O sea, si Exactamente. ya tengo compartir, pues yo debo tener quien me lo compre, ¿no? Porque si lo tengo, me acumulo de material y después, ¿qué hago con eso? ¿No? Sé que es una cadena de valor para que vaya ese productor hasta el usuario, ¿no? Entonces, no solamente se queda en la producción, ¿no? Sino también darle el valor y que el usuario también esté involucrado, ¿no? En el Sí, proceso. definitivamente. Y esos son los elementos claves de la sostenibilidad de determinada propuesta. Ujú. O sea, si realmente no trabajamos en sostenibilidad, ¿y cuáles son esos elementos identificados de la sostenibilidad de diversos proyectos, o ya sea propuestas de desarrollo? Tenemos que pensar en cómo realmente vamos a hacer de que esto se genere en el tiempo y sea permanente en el tiempo, ¿no? Y eso mucho hemos trabajado con la cooperación internacional, porque la cooperación internacional nos decía, nosotros hacemos incidencia, ¿para qué? Para que las propuestas que sean exitosas realmente tengan continuidad en el tiempo, ¿no? Y sean asumidos por los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la implementación del programa de adaptación al cambio climático acá en Cusco, se han sentado las bases de toda una propuesta de hacer, por ejemplo, el tema de la adaptación al cambio climático. Y ahí veíamos, ¿no? Y era una permanente discusión en los inicios del año 2010, por ejemplo, ¿qué era primero, atacar la pobreza o implementar medidas de adaptación? Después de varios años de discusión, llegamos a la conclusión contundente de que hacer medidas de adaptación o prácticas de adaptación al cambio climático también son medidas de lucha contra la pobreza. Entonces, esos niveles, indudablemente, sobre la base de la experiencia, sobre la base del análisis conjunto interdisciplinario, digamos, llegamos a conclusiones importantes que nos van a ayudar a tomar acciones coherentes y consistentes en la línea de desarrollo, en este caso, de nuestras regiones, ¿no? Es fundamental. La labor de la cooperación no es reemplazar lo que tiene que, como responsabilidad hacer el Estado. Es hacer incidencia, es promover prácticas exitosas, es fortalecer capacidades, es sensibilizar a la población, pero no va más allá, ¿no? Entonces, y además de que indudablemente los aportes de la cooperación no son pues inmensos presupuestos, ¿no? Son presupuestos que tienen un inicio y tienen un fin, nada más, ¿no? Y ahí acaba. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar todavía bastante, ¿no? Hay que trabajar mucho todavía. Sí, realmente, y son acciones urgentes en este momento. Sí, Alfredo. Sí, sí. Sí, por ejemplo, tenemos un grupo en la Católica de Arequipa que formamos. Ahí se está trabajando con valorización de celulosa, el lignino celulosa, para sacar productos, ¿no? Para productos farmacéuticos, no tanto farmacéuticos, sino de unos azúcares, ¿no? Entonces, voy a contactarte para que de repente pueda hacer proyectos para valorización de todos esos, que en vez de quemarlo, sacan otros productos, ¿no? Y también si tienes contactos con la cooperación de Holanda, vamos a conversar para ver si hacemos algo por ahí. Ah, excelente, excelente, sí, Ah, sería una buena opción. Ujú. entonces, a lo que nos estás explicando que podríamos hacer como familia, bueno, va de todo de lleno en la educación, en entender qué es lo que está pasando para poder evitar prácticas nocivas para el medio ambiente, como esto de las fogatas, quemas de pastizales y el hollín que hemos hablado, y además algo muy importante que hacemos todos en casa, la división de las basuras, ¿no? De los residuos que tenemos, ¿no? Entonces, yo quisiera que hagamos ahorita, ya que estamos en diferentes partes del mundo, ¿cómo ocurre las basuras en cada lugar en el que estamos? A ver, ¿cómo hacemos? Tú, comienza por favor, Cuchito. ¿Cómo hacen ustedes allá en Finlandia? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo,
tenemos que dividir las basuras casi en forma obligatoria, o sea, los desechos biológicos, tenemos una bolsa, otra bolsa, digamos, es para los desechos habituales, ¿no? Entonces, todos los cartones, ropa, cartones, latas y botellas, lo llevamos a un centro, digamos, que no está en nuestra casa, sino es, digamos, en el mercado más cercano, ¿no? O sea, lo que está Ustedes en lo nuestra llevan, casa, sí, lo tenemos no que vienen a llevar. recogerlo. No, no viene, nosotros lo tenemos que llevar. O sea, lo que tenemos, lo que lo recogen es los biológicos y la basura normal. O sea, Ya, vamos dos a decir, dos botes. cilindros plásticos, ¿no? O sea, grandes. El biológico tiene una bolsa biológica grande, entonces, y como te decía, todo lo que es metales, cartones, ropa, botellas, lo llevamos ahí, ¿no? O sea, hay un centro, digamos, donde ya vamos en Ya, forma periódica, ¿no? Eso es lo que sucede en Finlandia. en A ver, Finlandia. Alfredo. A ver, Alfredo, ¿cómo es en España? Bueno, en Japón, por ejemplo, ahí todos separan la basura, ¿no? Pero eso empieza desde el colegio, desde el jardín, ¿no? Entonces, del jardín les enseñan esto separar, este es plástico, este es el otro, ¿no? Entonces, ya cuando ellos llegan a la primaria, secundaria, pues ya están desde niños, ya saben qué hacer, ¿no? Entrenados. Entonces, claro. Entonces, ya la sociedad ya sabe, ¿no? Entonces, como está hablando bastante, hay que empezar desde los niños, ¿no? Entonces, le enseña al niño, sí, se va a quedar para toda su vida, ¿no? Entonces, nosotros llegamos, ya esta generación llegó un poco tarde para el reciclado todo, nosotros poníamos todos juntos en una sola, ¿no? Pero hay que incentivar desde el colegio, ¿no? De que la basura no es basura, ¿no? Que hay que aprovecharlo si nosotros lo que hacemos es ayudar a separarlo, ¿no? Porque si mezclamos una basura en uno solo, es caro separar, ¿no? Entonces ya no Ah, puede valorar. Si lo separamos, entonces eso se produce, tenemos otros productos que podemos utilizarlo, ¿no? a ver, yo les cuento la experiencia acá en Vancouver. En Vancouver pasa, en mi zona, que vivo en Burnaby, pasan los miércoles el carro recolector de basura y recoge el tacho verde grande. Ahí se pone todo lo que es verduras, frutas, ¿no? Todo lo orgánico en bolsitas pequeñas que a diariamente las ponemos ahí. Ese es el tacho verde. El tacho negro es papeles, cosas de uso de basura común de casa. La bolsa amarilla es solamente cartones, todo lo que viene en las cajas de lo que uno compra, o los donde ponemos los huevos. Y el tacho azul, el babate azul, son plásticos, botellas plásticas, envases plásticos. Y el tacho plomo, botellas de vidrio. Eso es todo lo que recogen normalmente cada semana o cada 2 semanas, depende del color. Lo que no recogen, lo único que hasta ahora he visto que no recogen son los empaquecitos de Tecnopor. Entonces yo los junto y los tengo que llevar a un sitio que queda cerca a mi trabajo. Es lo único que no recogen. Todo lo demás lo recogen semanal o bimensualmente, ¿no? Obviamente esto está desde chiquititos. Todos lo tienen que hacer y cuando yo llegué decía, ay, ¿dónde pongo? Para mí el problema era el Tecnopor. Decía, ¿Tecnopor es plástico? Mm. Entonces ya me di cuenta que era aparte porque no entendía. Y tiene una app, acá en el celular está el app donde te dicen, a ver, toma una foto a lo que tú creas que no sabes dónde va a ir. Y te dicen, ya, de acuerdo a la foto, es el amarillo, el azul, ¿no? Entonces, es mucho, muy bien didáctico, muy accesible, ¿no? Mi experiencia fue con el Tecnofor, porque decía, ¿dónde lo pongo, no? Pero por lo demás es muy fácil y toda la sociedad lo hace, ¿no? Entonces, son sociedades avanzadas y que creo que nuestro país merece por la cantidad de recursos que tenemos, ¿no? ¿Cómo es en el Cusco, Víctor? Ah, es Realmente. increíble, es increíble. Sí, mira, he tenido la oportunidad de estar en Europa y bueno, es Claro. totalmente diferente, ¿no? Ya el hecho de que aquí, por ejemplo, haya un carro recolector que toca la campanita, eso ya es del siglo pasado, pues, ¿no? Acá seguimos con esa práctica, ¿no? Toca la campanita y ya. Entonces, eh, todo sale en conjunto, ¿no? O sea, residuos orgánicos, residuos inorgánicos, todo sale en conjunto en una bolsa y se echa al carro recolector. Acá tenemos un botadero donde no se hace ningún tipo de segregación y al botadero
Y ese botadero tiene problemas ya de lixiviación, tiene muchos problemas ya de impacto ambiental negativo, ¿no? Entonces, hay una experiencia aquí que más o menos empezó a funcionar en Machu Picchu. Ustedes saben, para el Perú, el ícono en el turismo, el ícono en el Así tema es. de sitios arqueológicos es, y sin duda, Machu Picchu. Entonces, Machu Picchu Pueblo, que no debería llamarse Machu Picchu Pueblo, sino que, bueno, se ha hecho denominar Machu Picchu Pueblo, que es Claro. Aguascalientes, Aguascalientes. se ha estado haciendo una práctica interesante de segregación, ¿no? En el origen, o sea, en las casas, ¿no? Entonces se les entregaba tres bolsas, ¿no? Verde, amarillo y rojo, ¿no? Claro. Entonces, el verde generalmente para residuos orgánicos, ¿no? Y así, entonces, ¿pero qué pasa? O sea, se recoge las bolsas segregadas en el origen, ¿no es cierto? Se pone al vagón, en este caso, porque a Machu Picchu solo entra el tren, y un vagón saca todos los residuos sólidos, los saca hasta Urubamba, y de Urubamba lo lleva al botadero. En el botadero se vuelve a juntar. O sea, ¿de qué Mm. sirvió todo el esfuerzo de segregación en el origen? De nada, porque al final todo llegó al botadero, ¿no? Y al final no Se sirve, no desperdició sirve el tiempo, se desperdició todo. totalmente. Entonces, yo creo que todavía en el Perú, y esta es la experiencia que les cuento de Cusco, miren, Cusco, que Claro. tiene una connotación en contexto Ecológica. internacional. Exacto. Ahora justamente estamos de aniversario, estos días festivos, ¿no? El 24 de junio se lleva a cabo el Inti Raymi, hoy día Así están es. el saludo de todas las provincias, ¿no? El centro de Cusco está tremendo, bien bonito y todo, ¿no? Pero no hay ese tema de realmente de hacer una gestión eficiente de los residuos sólidos, no la hay, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar todavía, ¿no? Y depende mucho en este caso, indudablemente desde nuestras autoridades y desde también desde las mismas prácticas familiares, ¿no? Por Puchito. ejemplo, disculpa, me Eh, acuerdo que en Juliaca había gente que se dedicaba a recolectar botellas de, ¿no? de gaseosa, ¿no? Y con eso hacían negocios, ¿no? Me parece que hay que darle valor, hay que darle un valor, ¿no? Que si hago esto, te gano tanto, gano no sé qué centavo, una chapita o cualquier cosa, ¿no? Porque generalmente trabajan con beneficios, ¿no? Si haces eso, te doy algo, ¿no? Entonces, para que consideren que la basura no es basura, ¿no? Es un capital que puedan usarlo, entonces la gente va a poder hacerlo, ¿no? Separarlo, lo que sea, ¿no? Ujú. claro, claro. Yo creo que en Perú, digamos, donde he visto, donde se maneja más o menos, es en San Borja, ¿no? En Lima, en San Borja. No, no, Así no lo he es. visto, honestamente, no lo he visto en Miraflores y no me acuerdo de San Isidro, ¿no? O sea, a pesar que he recorrido eso, porque no soy vecino, pero lo que sí estoy seguro que en San Borja hay un manejo. Ahora, la Es verdad. pregunta es, ¿cuánto cuesta esa cadena de procesamiento de basura, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Vallecito en Arequipa, cuando fui la última vez de turista yendo hacia el Cusco, todos los vecinos dejaban sus bolsas en la noche y había mucha gente indigente que abría las bolsas y regaba la basura. Era increíble, ¿no? Cómo venía gente Ensuciado. y ensuciaba todo eso, ¿no? No es como, digamos, sería mejor, digamos, entregarles a ellos, que sean los administradores de la basura y que, lo, y que lo limpien, que lo procesen, ¿no? Pero no es así, es que buscan en medio de la basura, abren todo eso y riegan la basura, digamos, en todo el vecindario. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, hay que todavía trabajar mucho y depende mucho, yo creo, mira, nosotros tenemos en el Perú instrumentos de gestión del desarrollo del territorio. Están los planes de desarrollo regional concertado, los planes de desarrollo local concertado. Todos los 1.800 y tantos distritos que tiene el Perú tienen sus planes de desarrollo local concertado. Tenemos que empezar por ahí, implementar políticas públicas desde las posiciones locales, ¿no es cierto? Y que aparezca en este caso el tratamiento de los residuos sólidos de manera eficiente en cada uno de los planes de desarrollo local concertado. Este desarrollo concertado, ¿no? Vincularlo en este caso al PMI, que es el Programa Multianual de Inversiones. Y como una prioridad dentro del Programa Multianual de Inversiones, ver este tema del tratamiento de los residuos sólidos. Primero, entonces, políticas públicas, correcto. Segundo, el trabajo de sensibilización con todas Educación. las familias. Educación desde, como lo Educación. decía en este momento Alfredo, la educación desde la casa, que trasciende luego indudablemente en las escuelas, en la educación básica regular, que es la primaria y la secundaria, ¿no? Y seguramente cuando lleguemos a la universidad ya vamos a saber de que ese papelito no lo tengo por qué arrojar a la calle, sino más bien guardarlo en el bolsillo para en algún momento disponerlo en algún lugar pertinente. O sea, hay un trabajo bastante
¿no? Tanto desde las políticas públicas, desde los tomadores de decisión y también desde la posición de la educación misma en el país. Y yo creo que es fundamental el trabajo de la educación básica regular, en este Así caso, es. educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria, sentar las bases, ¿no? Yo siempre digo, mira, Antonio, Alfredo, mira, Sara, digo, este país va a empezar a cambiar cuando seamos respetuosos de la hora de inicio de nuestras acciones que desarrollamos en el día, seamos respetuosos y cuando empecemos a caminar por el paso peatonal, crucemos las calles por el paso peatonal. Aquí en el Perú, al menos no he visto en ninguna parte que te respeten el paso peatonal. Primero es el peatón, ¿no? Después viene la unidad móvil. Y eso es lo que he visto con mucha admiración en Europa, ¿no? O sea, Ah, primero es sí. el peatón, ¿no? Pero bueno, entonces esas prácticas sencillas yo creo que tenía que empezar desde la casa, y toda la educación inicial, primaria y secundaria, ¿no? Trabajar, y esto con el soporte, indudablemente, desde las políticas públicas, ¿no? Y que debemos trabajar desde los planes de desarrollo local concertado, los planes de desarrollo regional concertado, ¿no? Y los planes de desarrollo regional concertado es trabajar donde se dispone los residuos sólidos, donde, que no sean simplemente botaderos, que sean Ah, pues realmente, ¿no? Lugares donde se haga todo el tratamiento de los residuos sólidos, como debe ser, ¿no? Pero eso es lo que no hay. exacto. Sí, Cuchito. Yo pienso que esa es la parte más débil del Perú y quizás de Puno, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos hecho una entrevista a Marta Giraldo, ¿no? Sobre, digamos, la degradación, digamos, biológica del lago Titicaca, incluso con Julián Barra. Hay muchos ríos que están llenos de pañales, ¿no? O sea, de plásticos, todo en la cuenca del Titicaca, ¿no? Y ahí, digamos, no solamente tiene que ver las autoridades, sino la población. Yo pienso que el problema no solo pasa por la educación, es como el, digamos, el fumador sabe que fumando le puede dar cáncer, ¿no? Digamos, es más complejo, ¿no? Lo más difícil es cambiarle hábitos a las personas. Y hay algo que se ha instaurado en Puno, ¿no? Yo pienso que es que, porque yo soy pobre, tengo el derecho a hacer lo que me da la gana, ¿no? O sea, la Rinconada es el ejemplo palpable, ¿no? De lo que significa. Yo soy pobre, tengo el derecho a hacer lo que a mí me viene en gana. Entonces yo creo que nosotros tenemos que crear digamos, vamos a decir, un movimiento donde le gritemos a la sociedad que ya basta, ¿no? Nosotros tenemos que decirle, a partir de ahora, nosotros tenemos que asumir derechos y responsabilidades y tenemos una serie de responsabilidades como ciudadanos con nuestra sociedad, con nuestro medio ambiente, con nuestro país, etcétera, 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 ¿no? Y es algo que le tenemos que gritar, ¿no? No es que tenemos, y no creo en forma aislada, porque tendríamos que darles una serie de un petitorio de cambios de cambios de conducta, ¿no? Por ejemplo, una cosa así simple, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo iba hacia Ilave, era ya médico, entonces tomé una combi que estaba tocando la bocina cada 10 metros para llamar profesores y eso se llama contaminación sonora, ¿no? Entonces agarré y le dije al chofer, por favor, no toques la bocina, no toques la bocina, esto es dañino para la salud. Todos los pasajeros lo defendieron al chofer, Ah, todos los, ¿qué le increíble. pasa si él tiene que agarrar? O sea, ya iban profesores, porque los conocía algunos hacia Ilave. Entonces, fíjense, ¿cuál es el punto de partida, ¿no? Para que nosotros podamos decirle a la gente cambios en los hábitos de conducta. Es que ahí está el así siempre lo hemos hecho, ¿no? Entre comillas. Así siempre lo hemos hecho y así nomás es, ¿no? Entonces tenemos que estar dispuestos al cambio, ¿no? Y Sí, eso así. es desde que son niños, lo más antes posible. Porque bueno, hay un tipo de educación de que queremos de que entre al colegio 3 años empiezan a leer, a los 4 a sumar y a los 6 a multiplicar, ¿no? Pero no estamos criando a ser personas, porque sumar, multiplicar, leer, eso lo van a hacer después. Pero lo que deben de inculcarse primero es ser personas, ¿no? Por ejemplo, respetar a los mayores, como botar la basura, ¿no? No tanto esperar que empiece a leer obras o más multiplicaciones, todo, sino primero que sean personas, ¿no? Lo demás va a llegar ya, ¿no? Pero, en los primeros Ah, años es donde se empieza a ser persona. Me parece que hay que cambiar un poquito nuestra manera de pensar, ¿no? Que nosotros queremos ir al colegio y nuestros hijos sean eruditos desde el principio, ¿no?
que cuando cada uno tiene su etapa, ¿no? Primero tienen que aprender a ser seres humanos, ¿no? Entonces ya después, ya que sea lo demás, ¿no? Víctor, y en tu área, tú que eres ahorita el experto en tu área, ¿qué iniciativas se han hecho que están funcionando, que quizás el gobierno, los líderes le pueden poner más punche y que esto funcione en mejor porcentaje actualmente en la Sí, macrorregión sur? sí, principalmente si tomamos en cuenta los escenarios de cambio climático que tenemos en el sur del Perú, escenarios son proyecciones del clima, ¿no? Principalmente en dos parámetros meteorológicos, precipitación y temperatura. O sea, hay un incremento sostenido de la temperatura y una reducción estacional de las precipitaciones, ¿no? Entonces, eso tiene muchas implicancias en el agua, en la oferta hídrica, ¿no? Entonces, concentramos, en este caso, las precipitaciones en la sierra del Perú se concentran entre diciembre una parte, enero, febrero y marzo, y abril, una partecita de abril, ¿no? Pero después los otros meses son meses de estiaje. Y ahí es donde principalmente las poblaciones rurales, las poblaciones vulnerables y las ciudades tienen problemas serios, ¿no?, de suministro de agua. Entonces, tenemos que empezar a trabajar realmente el tema de afianzamiento hídrico. Y cuando yo hablo de afianzamiento hídrico, hay diferentes formas de hacer afianzamiento hídrico. Una de las formas, la más fácil, es hacer grandes presas, ¿no? En Puno tenemos el PRORIDE, ¿no? Aquí en Cusco tenemos el Plan Meris, ¿no?, que están haciendo presas. Pero las presas, su costo es demasiado alto, ¿no? El otro es que te genera conflictos sociales, porque hay que inundar hay que inundar en algunos casos miles de hectáreas, ¿no? Y los costos son muy, muy, muy altos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es hacer afianzamiento hídrico de diferentes maneras. Por ejemplo, el tema del repoblamiento de los pastos naturales. En el caso, por ejemplo, de Cusco, el 84% de provincias altas, y cuando hablo de provincias altas hablo de Chumbivilcas, de Espinar, de Canas Canchis, es pasto natural, pero ese pasto natural está degradado. Entonces, cuando viene la precipitación, cae la precipitación, hay escorrentía, no infiltre el agua, no recargue el acuífero. Entonces, lo que tenemos que hacer, sencillo, ¿no? Repoblamiento de pastos naturales, ¿no? Forestación y reforestación con especies nativas. Esto mismo se puede hacer en Puno. Hay comunidades en Puno que están en este momento con estrés hídrico, ¿no? Entonces, y centros poblados, justamente por ese tema de degradación de los ecosistemas. Entonces, podemos hacer repoblamiento de pasto natural, podemos hacer la forestación y reforestación, en este caso, con especies nativas, ya sea la queuña, el colle, el chachacomo, ¿no? Y hacer y que se repoble, se mejore la cobertura vegetal. El tema de siembra y cosecha de agua, que se está hablando mucho de siembra y cosecha de agua. Hacer siembra y cosecha de agua no solo es hacer el dique como dique, sino hacer siembra y cosecha de manera integral, viendo el área tributaria, en este caso, el área de almacenamiento e infiltración y el área de influencia. O sea, son prácticas que normalmente se pueden hacer y que no demandan mucho presupuesto. Las prácticas de siembra y cosecha de agua se pueden hacer a nivel familiar, a nivel comunal. No requiere una bolsa de cemento, ¿no?, ni un fierro, simplemente la estructura natural con la que podemos realmente hacer de que se mejore la oferta hídrica, principalmente en época de estiaje. O sea, esas prácticas normalmente las ha identificado el Perú. El Perú en el Acuerdo de París ¿no?, ha establecido sus contribuciones nacionalmente determinadas en adaptación y mitigación al cambio climático. Y en adaptación aparece una práctica, una NDC, que le llamamos así comúnmente, ¿no es cierto?, que es una práctica de siembra y cosecha de agua, repoblamiento de los pastos naturales. Y para eso la inversión no es inmensos presupuestos, no. Son presupuestos cortos que muy bien en este caso se pueden implementar a nivel local, a nivel familiar, a nivel regional. Entonces siempre decimos, ¿no?, la mitigación se discute en las COF, en los grandes eventos internacionales que le llamamos COF, ¿no?, el encuentro de las partes, ¿no? Ahora va a ser en Baku este año, por ejemplo, y el próximo año va a ser en Belén, en Brasil, ¿no? Entonces el 30, el 29 en Baku y ahora el 30 en Brasil. Bueno, ahí se habla mucho del tema de mitigación al cambio climático, donde se habla de la emisión de los gases de efecto invernadero, pero las decisiones, en este caso adaptación al cambio climático, son decisiones locales, son decisiones regionales. Tenemos que trabajar mucho, mucho el tema de la adaptación al cambio climático para mejorar, en este caso, la oferta hídrica. En el sur del Perú tenemos estrés hídrico, trabajamos en el Coropuna, nosotros estamos haciendo tratando en lo posible, ¿no es cierto?, de ayudar en este caso el frente este occidental, donde está Castilla Media
y con desuyos, por ejemplo, para hacer todo el tema de afianzamiento hídrico mediante la recuperación de la infraestructura natural, el tema de la recuperación y conservación de los bofedales, la siembra y cosecha de agua, el tema de repoblamiento de los pastos naturales. O sea, son prácticas indudablemente que no son pues millones y millones de dólares, ¿no? Son presupuestos que se pueden acceder y que se pueden hacer y que son bien efectivos, son bastante efectivos para generar, en este caso, mejorar la oferta hídrica, principalmente en época de estiaje, como lo dije hace un momento, ¿no? Claro. Entonces, Víctor, para que se nos queden a nosotros, a los oyentes de este podcast tan importante, hace 100 años hasta ahora, ¿cuánto ha subido la temperatura global en el mundo? Para tener una idea de cómo está yendo esto, porque lo que yo sabía era que antes era una progresión aritmética y ahora está yéndose a convertir, así como el deshielamiento, en una progresión geométrica. Pero ¿cuánto está? ¿Qué quisiera que nos digas en cifras, no? Sí, Era así, ahora es así, ¿y a qué ajá. vamos? Claro, desde la época industrial, ¿no? Hace 150 años, no teníamos este problema, por ejemplo, del calentamiento global y hemos variado drásticamente el efecto invernadero, ¿no? El efecto invernadero es un fenómeno natural, ¿no? Porque si no existiera el fenómeno del efecto invernadero en la Tierra, no sería Ujú. posible, ¿no? Tendríamos una temperatura de menos 17, menos 18 grados centígrados en la Tierra y eso no sería posible. La vida no sería posible. Entonces, pero a raíz de la industrialización en este caso y de la emisión de los gases de efecto invernadero, hemos variado tremendamente, ¿no es cierto? En este caso, la estabilidad, podríamos decir, del cambio climático, ¿no? Que era natural y ahora indudablemente tiene una causa antrópica. Entonces, hace 150 años el mundo ya está diferenciado. Hay zonas indudablemente donde la temperatura se ha incrementado hasta en 4 grados centígrados, pero en otras zonas, por ejemplo en el Perú, en la Sierra del Perú, estamos ya casi en el orden de 2 grados centígrados más. Vamos, ¿Pero qué significa 2 grados centígrados más o 1 grado centígrado más? Indudablemente significa muchísimo. de que a mayor temperatura, mayor evapotranspiración. Entonces, y al haber mayor evapotranspiración, mayor necesidad de agua de los cultivos, mayor necesidad de agua del ecosistema. Y cada vez, por la variación del régimen de precipitaciones, tenemos menos agua. Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es la proyección que tenemos en el planeta? Lo que se va a discutir este año en Bakú, por ejemplo, ¿no? Se va a discutir de que no debemos pasar a los 100 años, de acá a 100 años, no debemos pasar 2 grados centígrados, porque si pasamos 2 grados centígrados ya va a ser un tema de catástrofe prácticamente para el planeta. Pero estamos ya en ese camino. Estamos ya como base del año 1980, deberíamos al año 2100, deberíamos subir aproximadamente 2 grados centígrados. Pero esto ya prácticamente está, pues, como lo dijiste muy bien, Sara, en tu pregunta, de manera mucho más acelerada y exponencial. Y ahí sí vamos a tener serios problemas, ¿no? Por eso es importante trabajar el tema de la gestión ahora, actuar ahora, la gestión de la oferta del agua, ¿no? Y cuando yo hablo ahí, Sara, estimado Antonio, Alfredo, de la gestión de la oferta del agua, es la gestión, en palabras simples, es la gestión del agua de lluvia, capturar y retener el agua de lluvia para Claro, no que no tener se problemas pierda, de agua. que se use Sí, bien. exacto, ya. Y eso que tú acabas de decir, Sara, es la gestión de la demanda del agua. O sea, utilizarlo bien. No puede ser que tengamos la eficiencia del uso del agua de riego en Puno, ¿no? En el altiplano de Puno está en el orden del 25%. O sea, las 3/4 partes se pierde. Igual en el Valle 75, Sagrado 60. acá, en Urubamba, nuestra eficiencia del uso del agua de riego no llega al 30%. Es decir, 70% se pierde, que si bien es cierto, una parte regresa a la cuenca, pero igual se perdió. Entonces tenemos que trabajar las dos cosas, la gestión de la oferta del agua, que es la captura y retención del agua de lluvia, y la gestión de la demanda del agua, es utilizar Claro. bien el agua, el recurso hídrico que tenemos. Ya solo, por ejemplo, prácticas en la casa, que siempre estamos hablando, y Sara, esa es tu preocupación, que me parece muy bien. Solo al lavarse los dientes, por ejemplo, utilizamos un vaso de agua o dejamos el No, grifo sigue abierto. corriendo, sigue corriendo, y ahí se Exactamente. pierde. O cuando nos duchamos, ¿no? ¿No? Paramos la ducha el momento que nos enjabonamos o sigue corriendo el agua. Mira, son prácticas pequeñas que vienen desde la Así casa es, así de es. mejorar, en este caso, la gestión de la demanda del agua, porque estamos contribuyendo, si realmente utilizamos bien, ¿no? El poco recurso que tenemos, vamos a mejorar
seguramente la oferta, no solo para nuestra familia, sino para, en este caso, la población en general. Es que yo creo que mucho depende de la educación, creo que es la base, que lo sepan los niños, los adultos, los líderes, los gobernantes, todos, pero con estas cifras que nos estás dando, ¿no? Ahora mismo, el hecho de saber que 75% más ha avanzado el deshielo, que 2% tenemos, 2 grados centígrados más tenemos de calentamiento global, em, que estamos yendo en una progresión geométrica en comparación a lo que era 150 años antes. Entonces, el hecho de saber esto, de interiorizar, nos va a hacer tomar decisiones en familia, en personas. Yo recuerdo hace un tiempo que vi la película esta de Una verdad incómoda, Sí, se llamaba, de algo. de Sí, Al Gore, ¿no? sí, Del sí, sí, candidato a la sí, presidencia sí, que no salió. exacto, Y me pareció muy buena, muy didáctica, muy explicativa, porque no solo te dice ahí en la película, ay, es culpa del sistema, esto, pues no hacen los gobernantes, que son corruptos, X, no, sino lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, y ahora lo que estamos hablando es ya como que en nuestra región, en Puno, en Cusco, en la macrorregión sur, está pasando esto con el Coropuna, que está nevado, que el deshielo, que los 2 grados, entonces tenemos que tomar acción, ¿no? Eso es exacto. lo que a dónde vamos, porque a veces vemos las noticias y decimos, no, pues en la India están en 50 grados, nosotros no, nosotros estamos bien, pero no, el mundo es nuestra casa, todos estamos acá, ¿no? Exactamente. Sí, mira, Eh, ahí cuando tú haces, no, perdón, Antonio, cuando tú haces, por ejemplo, mención al documental de Al Gore, ¿no? De la verdad incómoda, en ese documental habla del Quelcaya. El Quelcaya lo compartimos entre Cusco y Puno, ¿no? Ya, Es un glaciar hermoso realmente, ¿no? Porque cada vez su retroceso es impresionante, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, una buena parte de ese documental está referido a las investigaciones que ha hecho el doctor Lonnie Thompson de la Universidad de Ohio en el glaciar Quelcaya, ¿no? Respecto en este caso a cómo era el clima hace miles de años atrás y cómo claro, podría ser el clima de acá para adelante. Igual la Universidad de Maine, ¿no? Que ahora último está acá. Pero regresando al tema del documental, creo que fue importante hacer ese importante. trabajo y ahora la persona, el científico que realmente ha trabajado tantas décadas en el Quelcaya, el doctor Lonnie Thompson, ha generado una película que ustedes la pueden ver, se titula Canarios. El Canarios. Canarios es la vida del doctor Lonnie Thompson, pero buena parte, el 60% de la vida del doctor Lonnie Thompson está centrado en el Quelcaya, Ay, ¿no? qué Entonces, por eso yo lindo. digo, Y el ya salió Quelcaya, esa película, ya sí, está, se sí, puede ver. en septiembre del año pasado la lanzaron como Canarios, Ah, y ahí bueno, está la qué bueno película, que nos y ahí los cuentes, que lo digas acá para que podamos difundir, porque esas cosas son las que tenemos que llenar nuestra cabeza, no de exactamente. Y tonterías. este Quelcaya está pues entre Puno y Cusco, ¿no? Y eso es mucha gente no sabe eso, ¿no? Y este glaciar es un glaciar, yo siempre digo, este es un laboratorio natural para la ciencia y para la humanidad, ¿no? Entonces, y tenemos que, por eso nosotros tenemos una propuesta, te comenté, Sara, una propuesta birregional de creación del geoparque del glaciar Quelcaya, ¿no? ¿Por Sí. qué queremos generar un geoparque en el Quelcaya? ¿Por qué es importante hacer eso, ¿no? Entonces, ahí nomás, si me permites, si nosotros Sí. vemos los indicadores, por ejemplo, de desarrollo de Corani, el distrito de Corani, de la provincia de Macusani, ¿no? Corani tiene dos horas de agua potable. Eso es Corani injusto. está a 5.000 grados, La, 5.000 la, la metros sobre el nivel provincia, del mar, me acuerdo. 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y Corani, sus comunidades, Quelcaya, Chacaconiza, ¿no? Chimboya, Isibilla, Cantamaco, no tienen agua potable. O sea, no puede ser, no es justo. Y por el lado de Cusco, alrededor del Quelcaya, está pues Finaya, ¿no? Y Finaya y Sibina Salma, que son las comunidades, y no tienen energía eléctrica. No puede ser posible. El Estado no puede ser indolente y no llegar a estos sitios, Olvidar, ¿no? claro. Olvidados totalmente y teniendo ahí un glaciar que sí ha servido para diferentes universidades del mundo como investigación, pero que su gente alrededor del Quelcaya es muy pobre y vulnerable indudablemente frente a los efectos e Y impactos del creo que cambio. alrededor de Corani, muy cerca, está la minera, ¿no? Hay una minera, además. Sí, está la Bear Creek Mining de Canadá, es una Ujú. explotación de plata que ya está ya prácticamente entrando en operación, pero hay que tomar en cuenta que más o menos a 10 kilómetros de Quelcaya está el uranio y el litio.
¿no? Que son reservas importantes, ¿no? De litio principalmente. De litio, pues, que ahora está tan Sí, buscado. exactamente, ¿no? Entonces, y eso indudablemente es un tema de geoestratégico, ¿no? Sí, por favor, disculpa, Antonio. No, Cuchito. no, 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 solamente, o sea, ya que has tocado el tema de la academia, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú? O sea, ¿tú crees que la profesión de ingeniero ambiental, ¿no? O sea, ¿cuál sería el perfil profesional que se adaptaría a las nuevas demandas, retos, digamos, de identificar todos los problemas medioambientales, plantear soluciones técnicas? O sea, yo sé que es multidisciplinario, pero, por ejemplo, ¿tú crees que las universidades de Cusco, Puno, Arequipa han hecho lo suficiente para, digamos, identificar? Porque realmente para mí es sorprendente que a través tuyo, yo no sabía nada de la degradación de los ecosistemas, digamos, a nivel, digamos, cordillerano, etcétera, etcétera, de los nevados, pero tú, ¿qué tendrías que decirle tú a la academia, a la universidad y a las profesiones? Ya, ahí hay dos temas, Antonio. Mira, uno el tema de formación y el otro tema de investigación. Realmente en el tema de investigación, se hace investigación como respuesta, en este caso, a las prioridades de desarrollo de nuestros territorios. No. Entonces, aquí hicimos el esfuerzo en el año 2014-2015 de generar una agenda de investigación e innovación, pero asociado al plan de desarrollo regional concertado, o sea, que sea una respuesta a las necesidades de desarrollo de la región. Es decir, que hagamos investigación, que quede claro, por favor, que también la investigación académica de ciencia pura es importante, pero la investigación para la acción es mucho más importante en el contexto en el que vivimos, en el contexto de ser un país, en este caso, en desarrollo. Necesitamos investigación para tomar decisiones, necesitamos investigación para la acción. Y eso es lo que no está ocurriendo. De un tiempo a esta parte, yo veo con mucha preocupación desde la UNSAC, ¿no? La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, o la Universidad Nacional del Altiplano, no hay investigación para la acción. Es la investigación que luego va a los anaqueles de la biblioteca y ahí se queda. Y eso Ujú. no debe ser así. Yo pienso que Sí. tenemos que trabajar mucho en el tema de investigación todavía, a pesar que todavía la investigación en nuestro país, yo diría que es incipiente, ¿no? Ciertamente hay algunas universidades particulares que están a la vanguardia de la investigación, pero todavía nuestras universidades nacionales tienen que trabajar y trascender realmente en la propuesta de desarrollo de las regiones, en este caso del sur del Perú. Ese es en el tema de investigación. Y en el tema de formación, el tema académico, por eso que las universidades nacionales, Antonio, Alfredo, Sara, ustedes saben, tienen dos vicerrectorados, ¿no? El vicerrectorado de Sí, investigación y el vicerrectorado académico, ¿no? académico. Exactamente. Entonces, ahí un poquito respondo a tu pregunta, Antonio. Mira, en el tema de formación, también estamos de acorde a las necesidades del desarrollo de nuestras regiones, que si bien es cierto, quisiéramos que nuestras universidades sean formadores de profesionales para el mundo, pero nuestra prioridad tiene que estar orientada para nuestro territorio, ¿no? Entonces, hay una respuesta de formación, digamos, para las necesidades de desarrollo de las regiones, muy poco, es débil, yo diría. Sí, hay esfuerzos, ahí sí, pero todavía hay que trabajar mucho realmente, ¿no? Sí. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, el otro día yo escuchaba que lo entrevistaron a, a Mario Cuentas, que es vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, con el que tuve la oportunidad de encontrarme hace poco, después de muchos años también, en un evento del IRD de Francia, ¿no? Entonces, creo que es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, actualizar la currícula de las facultades, ¿no? En este caso, yo diría, desde mi posición, por ejemplo, de ingeniero agrícola, veo con mucha preocupación de que, bueno, las tres especialidades que se vienen impartiendo hace décadas en la Facultad de Ingeniería Agrícola son las mismas, pero no, yo veo que hay otras necesidades. El mundo está cambiando, la dinámica de desarrollo es veloz. No podemos seguir con lo mismo de hace 30 años. No, Exacto. no, de ninguna manera. Tenemos que innovar, tenemos que promocionar realmente Y estar y con dispuestos al cambio, ¿no? Eso exactamente. es. Sí, nos resistimos al cambio. Yo veo docentes que si bien es cierto la experiencia es valiosísima, ¿no? Así hemos caminado en la vida, pero también la actualización en este caso y de conocer otras experiencias es Ah, importante. ¿Para qué? Para que podamos innovar y ser realmente una respuesta a las necesidades de desarrollo del territorio.
¿no? Tanto la Universidad de Puno como la Universidad de Cusco o la Universidad de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Así es, así es. No, sí, realmente, como decíamos en alguna grabación de las que hemos tenido, hermanos, hay mucho por hacer, ¿no? Hemos hecho bastante, pero hay mucho, mucho más por hacer aún, ¿no? Y bueno, qué gusto conversar contigo, tenerte en este panel, que nos estés, habría muchísimo más por hablar y que nos estés instruyendo en temas tan importantes para la humanidad, para nuestro planeta, ¿no? Qué gusto. Muchísimas gracias por habernos dado estos conceptos que estoy segura que nuestros oyentes van a poder aplicar y decir, "Ok, hoy día por lo menos voy a juntar la basura de alguna forma, voy a clasificarla de alguna forma, ¿no? Y hacer esto que sea sostenible también, ¿no? En su casa, ¿no? No solamente es en un día, hay que hacerlo de ahora en adelante, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, Ujú. esa es la cosa. Em, yo quisiera que nos digas, ¿cómo te imaginas tú a ti mismo de acá a unos 10, 15 años? Sí, mira, yo creo que hay retos todavía que cumplir. Yo digo, siempre le digo a mi hija, ¿no? Hija, le digo, tengo varias cosas pendientes y yo pienso que tengo que concluirlas. Tengo 3 libros que están ahí, unos a medias y otros un poquito más avanzados. Claro, Pienso terminar eso y ojalá pueda concluirlo de acá al próximo año, digamos. Eso excelente. es importante sobre el tema de la gestión del agua en la época inca, por ejemplo, ¿no? De dónde venían las fuentes de agua en Machu Picchu, en Choquequirao, en Tipón, ¿no? En Tamomachay, ¿no? En la zona del sitio arqueológico, el complejo arqueológico, en este caso es Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, eso lo tengo más o menos un poco avanzado. En el caso de Tipón, por ejemplo, estamos queriendo hacer un trabajo de investigación ya, implementando en este caso hidrología isotópica, ¿no? Para ver mediante el oxígeno 18 y el deuterio, digamos, ¿no? De dónde viene el agua realmente de la zona de Tipón. Tipón es un complejo arqueológico hermoso realmente, donde los incas, pues hace 500 años atrás, realmente veían cómo se debería realmente manejar y operar un sistema de riego, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Bueno, Claro. estamos en esa tarea, entonces yo de cómo me veo, ojalá que pueda acabar estas cosas pendientes que tengo en la vida profesional, de terminar estos libros, y bueno, ojalá que lo pueda hacer antes incluso de los 10 años. Eso es. Seguramente, y vamos a estar felices de saber que ya salió estos libros a la venta para poder nosotros culturizarnos más con todos tus Ya, conceptos, porque eres un excelente profesional. muchas Y otra gracias. pregunta más que quisiera hacerte es, si tú tuvieras el poder de tomar unas decisiones importantes para el país, para tu área, ¿qué harías? ¿Cuál sería tú Mira, o yo creo tus que decisiones aquí hay un importantes? tema clave y seguro va a corroborar Antonio, que es médico. Una de las cosas que menos hacemos en nuestro país es trabajar el desarrollo humano, ¿no? Entonces, si nosotros vemos nomás nuestros indicadores de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y anemia en niños menores de 36 meses, es una vergüenza. Yo digo, ¿no? En el Cusco, por dinero del canon gasífero, ¿cómo es posible que tengamos más de 25% de desnutrición crónica en niños menores de 5 años y casi 40% de anemia en niños menores de 36 meses? O sea, no puede ser, eso está mal. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la inversión? Una de las regiones ricas del país es Cusco, porque tenemos el canon gasífero. Así Hacemos es. inversión en infraestructura, que está bien, no estoy diciendo que está mal, que está bien, pero hacer desarrollo humano, pensar en este caso y hacer desarrollo humano desde cuando la mamá está embarazada, esa es inversión de calidad. Eso es inversión pensando en el futuro. Y eso es lo Así que es. menos hacemos en el Perú. Y lo sabemos perfectamente. ¿Cuántos Así es. niños, miren, un ejemplo, cuántos niños de 10 comprenden lo que leen en Cusco? 3 niños de 10 comprenden lo que leen. ¿Cuántos 30%. resuelven matemática para la edad? De 10, ni cerca de 2, 1 punto y tantos, ¿no? O sea, no podemos, o sea, no es así, así no es realmente pensar. Si yo tuviera Así es. ¿no? La El poder. capacidad de tomar Ujú. una decisión, realmente trabajaría primero desarrollo humano. No hay Así otras es. formas. En Hemos hablado educación. de trabajar con la niñez, hemos hablado de trabajar con los jóvenes, con la educación básica regular, pero mira, si ese niño que sale con un cuadro de anemia a los 36 meses está Claro, dañado para toda la no vida. Y hay Antonio, desarrollo neuronal correcto. exactamente. Y ese niño que tiene a los 5 años
Desnutrición crónica está dañado para toda la vida porque eso es irreversible, Eso ¿no? Y es. trabajar entonces, yo desde mi punto de vista digo, para trabajar el tema de la gestión del agua, de la gestión de los residuos sólidos, para trabajar el tema de la gestión vial en nuestro país, digamos, hay que trabajar primero desde la concepción misma de nuestras familias, desde la concepción misma del ser humano, ¿no? Y eso es una tarea pendiente de desarrollo de nuestro país, ¿no? Así es. Excelente. Sí, realmente coincido contigo, sé que el panel también, y ahí es donde tenemos que apuntalar, ¿no? En el desarrollo humano, que es tan valioso. Pero a veces las autoridades prefieren inaugurar un elefante blanco que trabajar en el desarrollo humano, ¿no? Trabajar en que esa persona entienda y tome buenos hábitos en su vida, ¿no? Decisiones luego. Sí, y confundimos ahí nada más. Yo recuerdo un gobernador regional que ya no es gobernador regional en Cusco, en su gestión había hecho 250 escuelas y dijo que había hecho desarrollo humano. No, No, equivocado, ¿no? Eso es infraestructura, que si bien es cierto, ayuda a generar condiciones para la educación, pero desarrollo humano es hacer otro trabajo, ¿no? Trabajar, como lo dije hace un momento, desde la concepción misma, ¿no? Desde el niño cuando está en la barriguita de la mamá. Ahí hay que apuntar mucho, ¿no? Es ujú. cierto. Qué gusto, qué gusto. Cuchito, querías intervenir algo. No, no, o sea, creo que estamos plenamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, yo pienso de que siempre he hablado, yo tengo una concepción de desarrollo de competencia regional a través de la territorialidad, ¿no? O sea, de que se necesitan simultáneamente varias estrategias simultáneas para atenuar todo lo que tú dices, ¿no? O sea, no basta, digamos, la parte sectorial, ¿no? Que el Ministerio de Salud haga su parte, no, o sea, se tienen que, para que tengamos, digamos, eficiencia, se necesitan atacar simultáneamente varios pilares de desarrollo, en la que todo lo que tú has mencionado, y eso lo hemos abordado en algún momento, pero excelente, excelente. Bueno, es lo único que quería comentar. Alfredo, Sí, sí, sino una última. Si, como dijimos más antes de que si la basura lo valorizamos, el calentamiento climático, ¿cómo podemos valorizar? O sea, qué bueno podemos sacar de eso? Sí, mira, yo creo que ahí hay un tema clave. Por ejemplo, ahora hablamos de los bonos de carbono, Mm. ¿no? Entonces, los pastizales o los bosques, indudablemente, son grandes sumideros de carbono. Y eso en el mercado internacional se puede vender, ¿no? En palabras simples, ¿no? Estoy hablando en palabras simples, ¿no? Entonces, ciertamente, por ejemplo, el tema de los bonos de carbono puede ser una gran posibilidad de diversificar, en este caso, los ingresos de las comunidades, ¿no? Si ellos cuidan un determinado bosque, indudablemente, podemos hacer de que este sea un proyecto de captura de carbono y esos bonos se puedan vender, ¿no? De acuerdo, en este caso, a la oferta y demanda, los costos de oferta y demanda. Posibilidades de desarrollo en las áreas de conservación natural, por ejemplo, o las áreas de conservación regional, o las áreas de conservación privada, también se pueden hacer, ¿no? Si yo conservo, digamos, 100, 200 hectáreas de pastizales y que estos pastizales se conserven bien, son sumideros de carbono y que estos sean posibilidades de diversificar los ingresos familiares de estas comunidades, principalmente que viven en el medio rural y que son las más vulnerables ante los efectos e impactos del cambio climático. O sea, posibilidades sí hay de valorizar en este caso formas de trabajo indudablemente que ayuden al desarrollo, en este caso, de nuestros pueblos, principalmente olvidados y rurales, ¿no? claro, qué bien. Sí, pues. Y una pregunta más. Si tú tuvieras la posibilidad, hablando del tiempo, ¿no? de, de verte a ti mismo hace 30, 35 años, ¿qué te dirías? De verme hacia atrás. Ujú. Un Hace Sí, 18. 35 años. sí, yo creo que hay un dicho que dice, no sé, Antonio, Alfredo, tú, Sara, dice que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué tan verdad será eso, no? O sea, yo digo, ¿no? Eh, eh, viste, estando en Puno, haber salido al mundo, conocer otras experiencias, a veces sí, no sé, yo digo a veces difícil, ¿no? Pero bueno, yo pienso de que quizás habiendo salido, ojalá en ese momento, hace 30 años atrás, a Brasil, digamos, a hacer mi maestría, hubiese sido quizás otro rumbo hubiese tomado mi vida, ¿no? Pero bueno, a veces se presentan así las cosas y no sabemos realmente dónde vamos a llegar. Yo admiro mucho, por ejemplo, a Antonio que está ahí. Miquel, ¿no? Miquel se llama, la ciudad Ok. donde estás, Antonio. Kelly. Mikkeli se llama, Ah, Mikkeli. Miquel, Miquel, Sí. Miquel.
sí, en Finlandia, o aquí Alfredo está en España, tú, Sara, que estás en Vancouver. ¿En algún momento pensaron en salir? No sé, ¿no? Sí, pues, ¿no? Pero yo Sí, siempre había pensado en salir, siempre había pensado en salir, ¿no? Entonces, por eso que había estudiado el portugués y esa era mi primera salida. claro. Y bueno, felizmente estando acá y el hecho de haber trabajado con la cooperación internacional estos 16 años me dio una gran posibilidad de salir afuera. Apertura, Sí, totalmente apertura mental también, ¿no? Para sí, entender cómo funciona el mundo en sociedades más avanzadas y sí, quizás traer esas experiencias a nuestra región, ¿no? Que eso sí. es valiosísimo. Sí, sí, eso yo creo que esos 16 años en la cooperación internacional me dio gran posibilidad de ver otras experiencias en otras partes del mundo, ¿no? Cosa que no hubiese sido posible, digamos, que si hubiese seguido trabajando en la administración pública, digamos, es bien difícil, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mi familia que está en Puno que tienen que salir al extranjero. Felizmente ya mis sobrinos han salido afuera a hacer su maestría y todo, y yo dando una manito siempre como familia para que, bueno, es ver otras formas de vida, ¿no? Y regresar y luego y contribuir pues al desarrollo de tu Sí, pueblo. es muy valioso, es muy valioso. Bueno, ya vamos terminando con la entrevista. Ha sido un placer escucharte, se me ha pasado rapidísimo, muy, muy valioso todo lo que nos has comentado y tenemos cifras que yo soy una mujer más de cifras, me gusta saber las estadísticas y eso se me queda. Entonces ya con eso puedo tomar decisiones y creo que es importante. Entonces, te agradecemos mucho. Qué gusto conocerte, saber de tu gran trayectoria y que muchas jóvenes, ¿no? Que quizás están tratando de verla para dónde voy, porque cuando uno es más joven tiene el abanico más abierto aún, ¿no? Entonces, puedan decir, ok, el camino quizás es el estudio, salir, entender, aportar a la patria, ¿no? Y qué mejor con tu experiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por por todo lo que le dedicas ahorita en tu trabajo a la macroregión sur, al país y al planeta, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Algunas palabras, Antonio, para despedirnos, Alfredito? Sí, Víctor, realmente estamos muy agradecidos, ¿no? Como dice Sarita, yo pienso que tú podrías ser un paradigma, ¿no? Para muchos jóvenes, ¿no? Solamente por tu expertise, tu capacidad, tu creatividad, tu capacidad innovativa, ese apostolado que estás haciendo ahí, digamos, al pie de los nevados, ¿no? O sea, a veces idealiza al que vive en el extranjero, pero a veces hay mucha gente que yo he conocido, mucha gente realmente brillante que se ha quedado en el país a pesar de las limitaciones. Y tú eres uno de ellos, ¿no? Entonces yo pienso que esta entrevista ha servido para dibujar, digamos, no solamente, digamos, la realización profesional, con la realización moral también que todo ciudadano tiene que tener, ¿no? Estar, digamos, encaminado en una causa noble. Entonces, para nosotros es lindo, vuelvo a repetir, me alegra verte tan realizado, te veo y realmente te felicito y gracias por venir al programa. Y Víctor, agradecerte por haber compartido con nosotros estos interesantes momentos que quedan cortos, ¿no? El tema es tan importante, tan interesante que tenemos que planificar otra sesión más, algo más específico, por ejemplo, lo de aguas, ¿no? Que estás hablando, ya tratar más específicamente ese tema, ¿no? Entonces, hablamos después para hacer un programa especialmente en eso. Muchas gracias, Víctor, y hasta la próxima. Sí, gracias a Sí, Sara, gracias muchísimo. Antonio, gracias Alfredo por verlos después de mucho tiempo, con mucha salud, todavía con muchos proyectos por delante. Muchas gracias por darme esta oportunidad y seguro va a haber, como tú bien dices, Alfredo, todavía oportunidades para seguir conversando. Muchísimas gracias. Seguramente que sí. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que haya sido de utilidad estos conceptos tan importantes para el planeta y para nuestras vidas mismas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien a todos. Buenas Muchas noches, gracias. buenos días, buenas tardes. Gracias, gracias.